Amigos, estamos de regreso en el segmento migratorio y antes de comenzar con las preguntas, sería bueno saber los cambios que trae el boletín de visas para el 2024. ¿Cuáles son estos cambios, Claudia? Bueno, pues esperamos que van a añadir una nueva categoría para esas visas de trabajo, sobre todo para esas personas que trabajan en el campo de la medicina, en el campo de la agricultura, en las ciencias exactas. Van a añadir una categoría específica para ellos para poderle dar de cierta forma una prioridad y puedan recibir su residencia antes. Obviamente estas personas están recibiendo una residencia por empleador, es decir, tienen un empleador que los está pidiendo a ellos y a su familia y así es que están aplicando para la residencia. No existe una categoría actualmente dedicada a estas personas. También se anunció con respecto al boletín de visa que iban a reducir el número de visas que van a dar el año que viene. Este año se dieron aproximadamente 197,000 visas y dicen que para el año que viene van a dar como 165,000 visas, lo cual pudiera retrasar un poco las categorías familiares. Bueno, como siempre, al día nuestra abogada Claudia Cañizares. Ahora sí, vamos con las preguntas que ustedes nos han enviado. Soy pensionado y de bajos recursos. Si pido cupones de comida, ¿afecta para renovar la residencia? Depende de qué categoría esta persona recibió su residencia y depende cuánto tiempo la persona trabajó. Si la persona recibió la residencia por ley de ajuste cubano o quizás la aplicación de VAWA, que es víctima de violencia doméstica, o una aplicación por asilado o refugiado, no importa que haya pedido asistencia económica. Pero si la persona recibió la residencia por una categoría familiar, es decir, la pidió un esposo o una esposa o algo así, esta persona tiene que haber trabajado y acumulado 40 créditos con el Social Security antes de pedir asistencia económica. Y a la hora de renovar la residencia, si ven que estuvo recibiendo asistencia económica, teniendo esta residencia que no le dejan pedir asistencia económica, pueden ponerlo en un proceso de deportación porque es lo que se considera la carga pública. Así que ojo con eso, siempre revisen si la residencia que usted tiene, la categoría que usted tiene, le permite recibir asistencia pública. Muy bien, abogada, seguimos con las preguntas. UCIS niega haber recibido mi petición de ajuste. ¿Qué hago? Normalmente cuando nosotros mandamos la residencia del ajuste cubano a USCIS o cualquier residencia, nosotros tenemos un número de tracking. Es decir, cuando se manda por correo, ese paquete tiene un número designado, el cual nosotros podemos registrar para en un caso como este, si se perdió el paquete en inmigración, le podemos decir, este fue el día que se revisó, que se recibió, disculpa. Ahora, si tienes un número de cheque, puedes verificar si ese cheque ya se cobró o si pagaste con un money order, puedes llamar a la compañía que te dio el money order, como supongamos que te lo dio Western Union, puedes llamar a la Western Union y verificar si ese money order ya se cobró. Si ese money order se cobró, es decir, que ellos sí recibieron tu paquete de la residencia y tienes que contactar al Lockbox y ponerles toda esa información. Por eso es tan importante hacer la residencia o la ciudadanía o el trámite que vaya a hacer con un abogado, porque nosotros sí nos preparamos para situaciones como esta y tratamos de evitarlos poniéndole en los casos los números de tracking y todas esas cosas. Gracias, abogada. Seguimos con las preguntas. Soy ciudadano, pero regresé a mi país de origen y me casé. ¿Cómo pido la residencia de mi esposa? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerle una petición familiar. Si todavía está viviendo en el extranjero con su esposa y nos está mirando desde, no sé, a lo mejor está en Colombia o en México y nos está viendo desde ahí, cuando haga la petición tiene que indicar que tiene una intención de regresar a los Estados Unidos y tiene que dar una dirección de dónde van a vivir aquí en los Estados Unidos. Ahora, si ya usted está aquí en el país, le puedes poner una petición y una vez aprobada la petición se hace un proceso consular, que ahí es donde se hace la aplicación de la visa, se presentan los affidavits of support, le van a dar una entrevista a su esposa y ella va a poder venir con usted para acá, para los Estados Unidos. Por cierto, les recomendamos siempre que a esa entrevista vaya la pareja.
Amigos, estamos de regreso, pero antes tengo una pregunta, antes de entrar, continuar con las preguntas que ustedes nos han enviado. Tengo una pregunta para Claudia, porque he sido informado de que Florida ha pasado una nueva ley que afecta directamente a los extranjeros dueños de casa. ¿En qué consiste? Bueno, esto no es necesariamente una ley de inmigración, pero sí afecta a muchos inmigrantes. Si usted es dueño de casa y no tienes un estatus legal como la ciudadanía o la residencia, es decir, estás con una visa de turista o con un TPS o con un permiso de trabajo porque tienes un asilo pendiente o algo así, tienes que entrar y llenar un formulario que se llama la SB 264, donde usted va a tener que dar una declaración de cuál es su estatus migratorio. Aunque usted esté aquí en los Estados Unidos con un parol o quizás haciendo un proceso de asilo y ya tengas tu permiso de trabajo y no tengas ningún tipo de intención de regresar a tu país, y los países, no son todos los países, es solo para Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nosotros les pedimos que por favor entren y llenen ese formulario y pongan cuál es su estatus migratorio, porque en caso de que Dios no quiera los vayan a deportar y ustedes tengan necesidad de vender esa casa en el momento de la venta, que ustedes declaren que no tenían un estatus migratorio o que perdieron el estatus migratorio que tenían, le pueden poner una multa. Así que, por favor, aquellas personas que no tengan un estatus migratorio todavía, como la residencia y la ciudadanía, y sean dueños de casas de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, infórmense bien con su representante, con su realtor, con su abogado de real estate, para que cumpla con esta ley y no tenga problemas con su casita. Bueno, y en enero viene para los negocios. ¿Sí? ¿También? También vamos a tener un año, así que en enero vamos a estar hablando de eso. Magnífico. Déjame ese contenido para enero. Déjame ese contenido para enero, que continuamos nosotros con otro año de nuestro show. Seguimos con las preguntas. Adelante. Pedir renovar TPS. ¿Puedo pedir parol mientras me lo aprueban? No, mi recomendación es que pida el parol una vez que tenga aprobado el TPS. Recuerde que para poder pedir el parol tienes que también demostrar que estás haciendo un viaje por un problema de unión familiar o una emergencia o alguna razón legal que necesitas ir a tu país. Así que tenga eso en cuenta y no aplique yo soy partidaria de no aplicar al permiso de viaje hasta que no tengas el estatus migratorio, es decir, el TPS aprobado. Muy bien, seguimos con las preguntas. ¿Cómo puedo sacar mi residencia por matrimonio? ¿Es idea mía o hay mucha gente casándose últimamente? Bueno, le hemos dado algunas ideas, algunos tips en este programa. Bueno, depende. La residencia por matrimonio es algo complicado porque depende de la categoría de tu esposo y depende de cómo tú entraste a los Estados Unidos. Si su esposo es ciudadano americano y usted entró legal a los Estados Unidos, puedes aplicar a la residencia inmediatamente con una petición familiar, y la aplicación de la residencia a la misma vez se envían a USCIS. Ahora, si usted entró ilegal, vas a necesitar hacer un perdón para poder aplicar a la residencia. Igual, si usted entró legal, pero su esposo solo es residente permanente, es muy probable que también vas a necesitar un perdón para aplicar a la residencia. Así que, nada, nos tienen que llamar para ver en qué categoría caen y así poderle decir, puedes aplicar a la residencia o no puedes aplicar, y cuáles son los documentos que necesitan. Y cuidado, porque las residencias por matrimonio son residencias familiares y aplica la ley de carga pública. Así que no solo toca demostrar que tienes una relación verdadera, sino que también usted no se va a convertir en una carga pública para los Estados Unidos, que es otra batalla que tenemos que superar. Bueno, de batalla a batalla vamos ganando la guerra. Claro que sí, tenemos muchos buenos resultados, pero eso es lo importante, de estar bien preparado, porque estos son paquetes que se tienen que ir con la documentación necesaria. Claro. Así es que lo indicado en estos casos es llamar al teléfono que aparece en pantalla, 305-680-0036. Regresamos con las preguntas, seguimos. Desestimaron mi caso de asilo político en la última corte. ¿Qué significa esto? Es muy probable que a esta persona le hayan dado lo que se considera un dismiss,
Bueno, hay que ver si le dieron un dismiss con prejuicio o sin prejuicio. Y te explico la diferencia, Lieter. Aquellas personas que no son una prioridad de deportación, muchas veces le dan la oportunidad de cerrar su caso y que se regrese con ese asilo a USCIS y aplique desde cero y le hagan una entrevista de asilo en USCIS. Esto es lo que se llama un cierre sin prejuicio o un dismiss without prejudice. Tú puedes aplicar de nuevo a USCIS. Ahora, a lo mejor usted no tenía un asilo muy bueno, hicieron la corte completa y el juez dijo, mira, te voy a ayudar, te voy a cerrar el caso, pero te lo voy a cerrar con prejuicio, este asilo lo tienes que abandonar, no lo puedes volver a presentar. Si eso fue así, entonces ese asilo no lo puedes usar de nuevo, no lo puedes volver a presentar. La única forma que usted pudiera aplicar para asilo es que haya un cambio a sus circunstancias y sea como una aplicación de asilo nueva y esa es la que vas a presentar con USCIS. Así que esto es lo importante de tener una representación legal porque el abogado es el que le va a decir, mira, te cerraron el caso con prejuicio, podemos volver a aplicar al asilo o te cerraron el caso, te cerraron el caso sin prejuicio, podemos aplicar al asilo de nuevo o te cerraron el caso con prejuicio por esta razón, no puedes aplicar al asilo, pero a lo mejor en un futuro te casaste, puedes hacer un perdón, entonces podemos irnos por esa vía. Bueno, ya lo saben, llame el teléfono que aparece en pantalla. Ahora, cuéntanos, Claudia, ¿cuáles son los servicios que ofrece Cañizares Law Group? En Cañizares Law Group encuentra una amplia gama de servicios profesionales actualizados de acuerdo a las nuevas leyes de inmigración. Brindamos asesoramiento legal y, claro, representación en las cortes de inmigración, en procesos de residencias, peticiones familiares, ciudadanías, visas de trabajo, procesos de parol humanitario, reunificación familiar, visado por víctima de crimen. Todo esto con un personal altamente calificado y con servicio personalizado y excelentes resultados. Llámenos al 305-680-0036. Les recuerdo que tenemos oficinas en Miami y en Orlando, pero hacemos casos por todo Estados Unidos. Así que les repito el número 305-680-0036. Mi equipo los está esperando. Ya regresamos.